Aurora Martínez siempre llevó dentro de sí un universo lleno de colores y formas. Desde los 5 años, cuando su madre le regaló su primer estuche de lápices de colores, transformaba cualquier hoja de papel en su propio mundo. En la modesta casa de madera donde creció, las paredes de su cuarto estaban cubiertas de dibujos, paisajes imaginarios, rostros de personas que observaba en la parada del autobús, animales que nunca había visto en persona. Hija de una trabajadora de limpieza y de un obrero de fábrica que trabajaban en turnos distintos, Aurora creció viendo a sus padres llegar agotados a casa. El dinero nunca era suficiente. A veces, ni siquiera alcanzaba para terminar el mes. En el refrigerador, los espacios vacíos contaban historias de decisiones difíciles. El dibujo no llena el estómago, Aurora, decía su padre con la voz áspera, de quien conocía bien el peso de la vida. Tienes que estudiar algo que te dé seguridad. Incluso cuando su profesor de secundaria mostró a sus padres los dibujos excepcionales de su hija y habló sobre becas en escuelas de arte, la respuesta fue la misma. No podemos arriesgarnos. Ella necesita un futuro estable. Así que Aurora eligió el camino de la seguridad. Trabajaba en un restaurante después de clases para pagar su carrera de administración de empresas. Durante la universidad, sus cuadernos tenían más dibujos en los márgenes que apuntes, pero persistía, tragándose el nudo en la garganta cada vez que pasaba frente a una galería de arte. A los 23 años, consiguió trabajo en Innovatec, una empresa de tecnología en expansión. Las oficinas estaban en un edificio de cristal en Minnesota, el centro de la ciudad, con vista al río. Todo era pulcro, ordenado y frío. Aurora ocupaba un pequeño escritorio en el departamento de finanzas. Su trabajo consistía en revisar reportes, alimentar hojas de cálculo y asistir a reuniones, eternas donde debía fingir interés. Al principio, aún dibujaba. Llevaba un bloc en su bolso y, durante el almuerzo, se sentaba en el jardín del edificio a retratar lo que veía. El vuelo de los pájaros, las nubes cambiando de forma, el perfil de un desconocido. Así fue como conoció a Samuel. Samuel Oliveira era el encargado de mantenimiento del edificio desde hacía más de 20 años. Un hombre de unos 60 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos, que se acentuaban al sonreír. Tenía manos grandes, curtidas por el trabajo, y vestía siempre un uniforme gris impecable. Una tarde, mientras Aurora dibujaba, sintió una presencia detrás de ella. «Tienes un don», dijo él con voz ronca pero amable. Ese fue el inicio de una amistad inesperada. La joven administradora y el viejo conserje compartían historias durante los almuerzos. Samuel hablaba de Clara, su esposa fallecida hacía 5 años, de cómo ella pintaba los fines de semana, de cómo había creado un pequeño taller en el sótano de su casa donde pasaba horas sin darse cuenta. Siempre decía que pintar era como respirar, no una elección, sino una necesidad. Aurora, por su parte, compartía sus sueños reprimidos, sus dibujos guardados en carpetas, su deseo secreto de vivir del arte. Samuel la escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un tesoro. Pasaron los años. Innovatec creció y Aurora sobrevivió a varias reestructuraciones. Su sueldo aumentó, pero su satisfacción se desvanecía. El tiempo para dibujar se volvió escaso. Su jefe, Víctor Méndez, era de esos hombres que se alimentan del poder. Humillaba en público, elogiaba poco, y en privado, Aurora se volvió su blanco favorito. Tal vez porque nunca se defendía. Tal vez porque sus ojos, a pesar del tiempo, aún conservaban una chispa que él ya había perdido. Su escritorio ahora estaba lleno de post-its, fechas límite y cifras que necesitaban conciliarse. Su cuaderno de dibujos empezaba a acumular polvo en el cajón. Samuel notó el cambio. En los escasos momentos que aún conversaban, veía sus hombros caídos, su sonrisa más lenta. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Aurora, le decía con preocupación. Clara lo descubrió demasiado tarde, pero Aurora solo sonreía con tristeza. Algunas personas tienen el lujo de seguir sus sueños, Samuel. Otras
Tienen que pagar las cuentas. Una lluviosa mañana de martes, todo cambió. Desde temprano, el área financiera estaba inquieta. Se rumoreaba una nueva ola de despidos. Víctor convocó a una reunión general a las 10 de la mañana. Aurora tenía un mal presentimiento, pero lo ignoró. Era responsable, puntual, eficiente. Seguramente estaba a salvo. La sala de reuniones se llenó. Las paredes de vidrio permitían que los demás observaran desde fuera. Víctor entró con su habitual arrogancia, acompañado de 2 personas del área de recursos humanos. Como saben, estamos atravesando cambios estratégicos, comenzó con tono frío. Necesitamos optimizar procesos y, lamentablemente, algunos puestos ya no son necesarios. Sus ojos recorrieron la sala hasta fijarse en Aurora. Señorita Martínez, tras una revisión detallada, hemos concluido que su desempeño no está alineado con los objetivos de la empresa. Su contrato finalizará hoy. El silencio fue absoluto. Aurora sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Su rostro ardía de vergüenza. Le temblaban las manos. A su alrededor, sus compañeros evitaban mirarla. Algunos murmuraban. Las mismas personas con las que compartía café, almuerzos, preocupaciones. Puede recoger sus cosas. Recursos Humanos ya tiene sus documentos listos, concluyó Víctor, girando para seguir con la reunión, como si acabara de mencionar el clima. Aurora se levantó con las piernas temblorosas. Cada paso hacia su escritorio parecía un maratón. Sobre su mesa ya había una caja de cartón. Comenzó a empacar. Una foto enmarcada, bolígrafos, una pequeña planta, su olvidado bloc de dibujo. Con cientos, la caja en brazos, cruzó el pasillo hacia el ascensor. Todos la observaban con una mezcla de lástima y alivio. Alivio de no ser ellos. Entonces lo vio. Samuel, en la esquina del pasillo, empujando su carrito de limpieza. Sus miradas se cruzaron. Ella intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Samuel se acercó con paso firme. En silencio, extendió su mano arrugada. En su palma descansaba una pequeña llave dorada, ligeramente oxidada. «Es hora», susurró, con una mirada llena de certeza. «¿Hora de qué, Samuel?», preguntó Aurora, confundida. «De respirar, Aurora», como decía Clara. Sacó un papel del bolsillo, con una dirección escrita. Calle de las Acacias, número 42. El taller de Clara te ha estado esperando. Aurora tomó la llave, aún sin entender del todo. Samuel explicó que su difunta esposa tenía un pequeño estudio, pero nunca tuvo el valor de desmontarlo. El lugar, junto a su casa, llevaba años vacío. Esa noche, después de horas llorando en su departamento, Aurora manejó hasta la dirección. Era una casa sencilla, con un jardín cuidado. El número 42 colgaba de una placa de madera. La llave giró perfectamente en la cerradura. Era una pequeña habitación transformada en taller. Grandes ventanas dejaban pasar la luz natural. Había caballetes cubiertos con sábanas, estanterías con frascos de pintura seca, pinceles olvidados, lienzos, en blanco apoyados contra las paredes. También había telas, una máquina de coser. La esposa de Samuel era una artista completa. El aroma era una mezcla de polvo, óleo y recuerdos. En el centro, una gran mesa con una carta. Querida Aurora, Clara siempre decía que este estudio tenía una energía especial, que las paredes absorbían creatividad y la devolvían multiplicada. Desde que ella partió, este lugar ha estado en silencio, esperando. Cuando te vi dibujar ese primer día, supe que Clara te habría amado. Compartes la misma luz en los ojos cuando creas. Este espacio ahora es tuyo. No es caridad. Es el reconocimiento a tu talento, a tu espíritu, a la artista que siempre fuiste, incluso cuando el mundo intentó convencerte de lo contrario. La vida es demasiado corta para vivir el sueño de otra persona. Aurora recorrió el estudio, tocando todo con suavidad, sintiendo su alma despertar. Quitó una de las sábanas y reveló un viejo pero firme caballete. Encontró papel en una gaveta y una caja de carboncillos.
Y entonces, como si algo dentro de ella renaciera, sintió una necesidad profunda de volver a dibujar. Aurora pasó toda la noche en el taller. Dibujó sin parar, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus manos estaban negras de carboncillo, pero sus ojos brillaban como nunca. Era como volver a casa después de años perdida. Al amanecer, un rayo de sol entró por la ventana e iluminó el primer retrato que había terminado. Era Samuel, sonriendo, con los ojos llenos de vida. En los días siguientes, Aurora volvió cada tarde al taller. El miedo al futuro seguía ahí, pero por primera vez no era más fuerte que sus ganas de crear. Decidió abrir una cuenta en redes sociales y compartir sus dibujos. No esperaba mucho. Tal vez unos cuantos me gusta, algún comentario amable. Pero algo sucedió. Una de sus ilustraciones, el retrato de una anciana sentada sola en una parada de autobús, se volvió viral. Miles de personas compartieron la imagen, diciendo que reflejaba una soledad que todos alguna vez habían sentido. En una semana, su cuenta pasó de 47 seguidores a más de 60,000. Empezaron a llegar mensajes de todas partes del mundo. Elogios, pedidos, propuestas. Una galería de arte en Medellín le ofreció exponer su trabajo. Una editorial de Buenos Aires le propuso ilustrar un libro infantil. Una marca de ropa de Bogotá quería usar sus diseños en una colección cápsula. Aurora no podía creerlo. Con el tiempo, dejó de contar las oportunidades. Su nombre comenzó a aparecer en revistas de arte y su historia inspiró a miles de personas que habían enterrado sus sueños por miedo. En cada entrevista, Aurora hablaba de Samuel y de Clara, del taller, de aquella llave dorada que le devolvió el aire. Y entonces, una tarde cualquiera, fue a visitar a Samuel con la idea de mostrarle un libro que acababan de publicar con sus ilustraciones. Llevaba una copia firmada especialmente para él. Pero al llegar al edificio, el guardia la detuvo con una expresión sombría. ¿Buscas al señor Oliveira?, preguntó. Sí. ¿Está en su oficina? El guardia bajó la mirada. Samuel falleció hace 3 días. Le dio un infarto en casa. Vivía solo desde que su esposa murió. No tenía familiares cercanos. Nos acaban de avisar. Aurora sintió que el mundo se detenía. No dijo nada. Solo asintió en silencio. Días después, fue al cementerio, donde lo habían enterrado. Llevó flores y el libro, que dejó cuidadosamente junto a la lápida. Pero cuando se disponía a marcharse, notó algo extraño. En el reverso de la lápida, grabado con delicadeza, había una frase que la dejó sin aliento. El arte no necesita permiso para existir. Solo necesita que alguien lo escuche. C.O. Aurora se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca supo quién había grabado esa frase, ni cómo había llegado allí. Pero en ese instante lo entendió todo. Samuel no había sido solo un conserje amable. Había sido su ángel guardián, su mentor silencioso, la última pieza del rompecabezas que la vida le había estado escondiendo. Y justo antes de marcharse, notó algo más. A unos metros de la tumba, sentado en una banca de piedra, un hombre mayor dibujaba en un cuaderno. Al verla, le sonrió, como si la conociera de toda la vida, y luego volvió a su hoja, como si esperara su turno para contar otra historia. Aurora regresó al taller, abrió las ventanas de par en par y siguió dibujando. Esta vez, no para olvidar el dolor, sino para recordarlo con belleza. Porque hay historias que no terminan en despedidas, solo se transforman en arte.